Palabra que cambia hasta que Cristo venga. Amén, iglesia amada, porque no hay amor como el amor de nuestro Dios. No podemos vivir sin su amor. El amor de Dios es incomparable. Qué gran Dios es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Génesis. Génesis capítulo 38. Lo que acabo de decir, los nuevos tienen razón, las hermanas nuevas, porque no saben de estos temas, ¿verdad? Pero si alguien ya lo sabe y lo pasa por alto, entonces no es una cuestión de ignorancia. Pero cuando alguien está en ignorancia, entonces se le puede permitir la excusa, ¿verdad? Quede excusado. Vamos a leer entonces desde el versículo número 12 al 23. 38 del 12 al 23. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar todo esto para solamente quedarnos con una temática para culminar todo el capítulo 38. Dice la Biblia en el versículo 12, de la manera como está escrita la palabra del Señor, dice: pasaron muchos días. Estamos aquí. Siga leyendo pues. Y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y dice: y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, escúcheme, y se cubrió con un velo. Eso no se refiere al velo en la cabeza, se refiere a su rostro. Y dice el texto número 14: y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y dice el verso número 15: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: perdón, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. ¿Quién? Judá. Y dice: y se quitó, Tamar, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de ropas de viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres, es decir, el adulamita que había sido enviado por Judá de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaín? Junto al camino. Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí,
para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Tome su asiento si es tan amable, hasta ahí vamos a dejar la lectura de las Escrituras. Vamos a ir paso a paso. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva como nombre las actitudes de alguien que se ha apartado de Dios. Vamos a observar eso, las actitudes que tiene una persona que se aparta de Dios. Alguien preguntaría cuáles son esas actitudes. Las vamos a ver reflejadas en la vida de este personaje, que no es uno de los principales del capítulo 38. Hay dos personajes principales del capítulo 38, Tamar y Judá. Repítalo conmigo, Tamar y Judá. Son los dos personajes principales de esta narrativa. Muy bien, vamos a dar un pequeño pero pequeñito resumen y luego enlazamos para poder culminar en estos 20 minutos. El tiempo rápido pasa, el tiempo es oro y tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Se recuerdan ustedes lo que estuvimos examinando de último a través de esta historia, de esta narración? Que los dos hijos que había procreado Judá, y Onán, habían muerto. Entonces uno, hermano, se había casado con Tamar, y luego como murió, entonces la ley de levirato indicaba que el siguiente hermano tenía que tomar posesión de la mujer. Entonces la tomó el segundo y murió, y todos sabemos el caso, el por qué murieron ambos. Ahí no podemos culpar a la mujer, no podemos culpar a Tamar, porque alguien podría arremeter contra ella y decir, pero Tamar era una filistea. No vaya a sentirse admirado, ¿verdad? Porque sí, no era una cananea, sino una filistea. La cananea era la esposa, hermano, la hija de Suba, la esposa de Judá. Ella sí era una cananea, pero a pesar de ser filistea, Tamar, eso no se le quita de que ella era una persona, hermano, pagana, adoradora de otros dioses. Entonces allí no se le puede culpar a Tamar de decir, Tamar es la que carga la maldición, por eso es que ella era la mata maridos, por eso es que murió el primero, luego muere el segundo, ¿verdad? Pero el caso se da de que había un tercer hermano, Selá, y según la ley de liberato, entonces el tercer hermano tenía que ocupar el puesto de los otros dos, pero el objetivo era dejar descendencia, dejar prole. Ese era el caso, para que cuando hubiera descendencia, entonces se heredaría la posición del primogénito, del primero. Si no se heredó el segundo, entonces heredaría el tercero, tanto en el aspecto de ser jefe de un clan como también de la herencia, es decir, posesiones materiales. El hecho es de acatar la ley de liberato implicaba que esto tenía que hacerse al pie de la letra. Eso eran las costumbres de aquella época, y les decía que posteriormente eso pasaría a la ley de Moisés. Ante ese hecho, entonces, siendo conocedor de la ley de liberato, de las costumbres que había en aquella época en el Oriente Medio, Judá conocía esas costumbres, las conocía al pie de la letra, a tal grado entonces que él tenía que respetar esas costumbres de liberato. Pero en lugar de respetarlas, él siente como cierto temor, y por ahí como que, hermanos, él está ahí un poco dudoso, le diera o no le diera a mi hijo Selá a esta mujer, y él pensó que en ella había recargado una maldición. Entonces si se lo daba, su hijo peligraba que muriera. Entonces, ¿qué es lo que hizo astutamente Judá? Enviar a Tamar a la casa de sus padres para que ella atravesara su viudez mientras Selá crecía. Pero no era eso el objetivo, no era el pensamiento positivo de Judá, sino que él no quería darle a Selá, a esta mujer que en su pensamiento era maldita, es decir, matamaridos. Eso lo hemos entendido, ¿verdad? Entonces ahora, con esto, hermano, que estoy mencionando dentro del pequeño resumen de lo que ya hemos analizado la semana anterior, con lo cual finalizamos, todos sabemos que el tiempo pasa rápido. El tiempo, lo que dije hace unos minutos, si uno no lo aprovecha al máximo, se le escapa.
Por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a redimir el tiempo. La palabra redimir significa comprarlo, es decir, aprovecharlo pues al máximo. El tiempo es oro. Hay gente que pierde su tiempo en otras cosas que no son correctas. Cuando viene a sentir, ha invertido su tiempo en cosas negativas y no en cosas positivas. Aquí transcurrió el tiempo, transcurrieron los días. Lo tremendo es que aquel muchacho iba creciendo. Es decir, Selá, ni que haya sido un jovencito, no podía dárselo, está bien, pero no era ese el pensamiento de Judá. O sea, que no se le iba a dar aunque él creciera, pues. Ante ese hecho, entonces, hermanos, dice la Biblia, vamos a emprender el primer versículo de esta exposición que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el primer versículo? El 12. Dice la palabra del Señor: pasaron muchos días. Denote cómo dice la frase: pasaron muchos días. Es decir, que el tiempo transcurrió. Pero ¿qué pasó en ese transcurrir del tiempo? Según el versículo número 12, dice que murió la hija de Súa. Es decir, acuérdese que aquí no se menciona el nombre de la esposa de Judá. Algunos expositores dicen es porque quizás porque era una cananea, quizás porque no era muy relevante ese nombre. Bueno, yo no puedo agregar ni puedo inventar nada, simplemente mejor guardo silencio. Pero sí puedo repetir lo que está escrito acá: murió la hija de Súa, es decir, la esposa de Judá murió. Dice este expositor Luis Carballosa en su comentario de Génesis, dice: qué terrible para esta familia de Judá, golpe tras golpe. ¿Cómo es golpe tras golpe? Es decir, mueren sus dos hijos y ahora muere su esposa. La muerte parece ser que el espíritu de muerte entró a esa familia para devastarla. El hecho es que no es que haya entrado el espíritu de muerte. Acuérdese que a sus dos hijos, hermanos, se los mató el Señor. O sea, literalmente el Señor los mató, porque estos habían incurrido en faltas que habían desagradado a Dios. Hermanitos amados, hay cosas que suceden y que se dan y que muchas veces nosotros sacamos nuestras propias deducciones y decimos: murió porque tenía que morir. Pero hay casos en los cuales Dios interviene cuando el pecado ha llegado a un límite, ha llegado a un tope. Dios interviene. Aquí claramente no es que el espíritu haya entrado por así nomás, que era el día de ellos. No, Dios los mató, hermano. Los mató. Pero acá en el caso de la hija de Súa, es decir, de la esposa, ahora muere y se añade a los otros dos hijos. Solo imagínese usted cómo se sentía Judá en su corazón. Muy paganos podían ser sus hijos, muy pagana podía ser su esposa, pero él amaba a sus hijos y a su esposa. Y no es fácil cuando alguien pierde hijos. Y no es fácil cuando alguien ha entrado en años y pierde a la mujer con la cual ha estado por mucho tiempo. Si usted es analítico, observará que hasta este momento, a pesar de que Judá se había salido de su casa y había sido influenciado por una cultura distinta a la de él, aunque él se casó con una pagana, si usted es analítico, repito, observará que no se le ve otra mujer a Judá, sino que solamente la hija de Súa. Con ella se mantuvo hasta este momento. O sea que él permaneció fiel a su esposa pagana. ¿Qué no serían aquellos que tienen esposas cristianas? Hay que aplicar un poquito eso, ¿eh? Si este pagano fue fiel a su esposa pagana, claro, cuando digo pagano, porque había sido influenciado por la cultura pagana, pero acuérdese, el pasado de Judá había sido enseñado en la palabra de Dios. Y si tenía conocimiento de la palabra, entonces fue fiel a su esposa pagana. ¿Qué no serán aquellos que somos cristianos? Eso nos enseña que tenemos que ser fieles, porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios, tenemos conocimiento de la palabra. Entonces, hermanitos amados, llega el tercer golpe en ese transcurrir del tiempo. Lo tremendo es que pasa el tiempo y dice el texto número 12 siempre
y murió la hija de Subá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y dice, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hirá el adulamita. Veamos este versículo, las siguientes expresiones del siguiente versículo. Cuando Judá entonces concluye su duelo, porque hubo un tiempo en que él tuvo que salir de esa condición, que guardó duelo, pero había un límite, había un tope. Entonces cuando ese límite llegó del duelo, Judá fue, dice la escritura, al pueblo de Timnat. ¿Para qué fue al pueblo de Timnat, a ese sitio? Dice el texto, para esquilar, dice la palabra del Señor, sus ovejas. Y cuando iba ya de haber salido del duelo, no iba solo hasta ese sitio geográfico de Timnat, donde él iba a esquilar sus ovejas, sino que iba acompañado por aquel personaje que había influenciado sobre él. Se mire, hermano, este personaje no se lo podía sacudir. O sea que era un personaje íntimo, un amigo íntimo, alguien con el cual él, hermanos, había encontrado un apoyo, tanto Hirá como Judá, porque aquí lo relata el texto. Iba acompañado de ese su amigo, yo lo diría su mejor amigo, ¿verdad? En ese momento, el adulamita. Ahora la frase dice que subió de este sitio donde él se encontraba, fue a este pueblo, Timnat. Ahora la pregunta sería, ¿dónde quedaba ese pueblo de Timnat, verdad? ¿O qué era ese pueblo de Timnat? Según lo que refieren algunos expositores, era una pequeña población, Timnat, que se encontraba ubicada aproximadamente a unos 15 kilómetros de Belén. Es decir, lo que les mencionaba hace unas semanas atrás, estos paganos, estos cananeos, eran vecinos de los hijos o del mismo Israel. Es decir, que casi en el mismo sitio geográfico estaban topados, pues. Estaba pegado este pueblecito a Belén, el sitio donde posteriormente, cuando Dios tendría que llevar a los israelitas, que iba a ser un número reducido, hasta Gosén. Vean esto, hasta Gosén. Ahí vamos a ver el por qué Dios llevaría hasta Gosén, que Dios no se equivoca con lo que hace. Para Dios no hay accidentes, no hay coincidencias. Entonces, al llevarlos a Gosén, pasarían más de 400 años en ese sitio, y posteriormente Dios proveería libertador, hermanos, de Israel, para liberarlos de la esclavitud faraónica, y tendrían que retornar nuevamente a Canaán, es decir, en donde hasta este momento ellos se encontraban, que es la tierra que fluye leche y miel. Pero hasta este momento no. Ahorita lo que está sucediendo aquí es que la cultura pagana de los cananitas está influenciando, está comenzando a afectar la línea, hermanos, patriarcal, de donde vendría el rey David, de donde vendría posteriormente el Mesías. Entonces está afectando, está, hermanos, influenciando esa cultura, y ha entrado por Judá. Lo tremendo es que se ve aquí en ese caminar de Hira con Judá, porque se habían vuelto íntimos amigos, pero aquí vemos que van hasta este sitio llamado Timnat, que está a 15 kilómetros de Belén. Ahora, hay otra pregunta también, porque tenemos que responder a las interrogantes cuando uno lee la Biblia. Bueno, ¿y qué? Y si fue aquí a Timnat, y aquí en el verso número 12 dice que fue a esquilar. La pregunta es, ¿qué es esquilar? Dice que fue a esquilar a este sitio de Timnat las ovejas. Aquí la expresión dice trasquilar, pero es esquilar. Ahora, en ese tiempo, hermanitos, lo voy a presentar así para que le resuene a usted en sus oídos de manera más lúcida. Todos sabemos que hay un tiempo en que los que cultivan, es decir, el campesino, el que labra la tierra, el que la prepara, la labra, y luego siembra, y luego que siembra, él espera con paciencia que la plantita vaya creciendo. Es paciente. Ahí está cuidando la plantita, está abonándola, está cuidándola. Entonces cuando ya crece, pasa el tiempo rápidamente y crece, entonces la planta presenta su fruto. Cuando ya presenta, según lo que ha sembrado, si es grano, entonces lo que dará
según, hermanos, lo que haya sembrado esa persona, entonces le va a dar maíz, si es maíz lo que ha sembrado. Entonces, cuando ya tiene la cosecha, muchos hacen dinero de la cosecha, tienen dinero para poder comprar lo que quieran. Y hay muchas personas que tienden a celebrar porque la cosecha estuvo buena. Así como hay quienes celebran que la cosecha ha estado buena, que ha habido abundancia del grano, de igual manera también en ese tiempo los que subían, la gente que subía a esquilar, hacía dinero como el agricultor. ¿Cómo dinero? Por ejemplo, si yo le respondo y usted tiene ese interrogante, ¿qué es esquilar? Entonces esquilar es casi muy parecido, lo que se sustraía es muy parecido para poder comprar lo que la persona deseara. Algunos hacían mucho dinero, pero ahora, ¿qué es esquilar? Esquilar es quitarle la piel a las ovejas. Cuando se le quita, hermano, la lana más que todo, no la piel, sino la lana, entonces todos recordamos que de la lana se sacan, hermano, voy a tener que recurrir hasta el Génesis. En Génesis había una iglesia, la iglesia a la cual Cristo escribe, una de las 7, que es la iglesia de la Odisea. ¿Qué pasa con esta iglesia al consultar lo que es en sí esta referencia según historia? Ellos tenían ovejas muy distintas a los que, hermanos, tendrían a comprar y a la vez también criar ganado. La mayor parte de ganaderos tenían ovejas blancas, es decir, ovejas que producían lana blanca. Pero en este sitio de la Odicense tenían ovejas negritas que producían lana negra. Y la lana negra era la más cara cuando se vendía, más cara que la lana blanca. Entonces, por eso es que la iglesia laodicense llegó a ser rica. Y como se convirtieron en personas muy riquísimas, ya no necesitaban de Dios, le dieron un puntapié a Dios, lo sacaron afuera. Y por eso es que aparece aquella frase que dice: aquí estoy yo a la puerta y llamo. Es decir, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Se habían vuelto tan ricos porque en ese sitio de la Odisea se producía lana negra, que era de la mejor para hacer alfombras. Pero no estoy menospreciando también que cuando se esquilaba a las ovejas, hermano, que producían lana blanca, no digo con eso que no se hacía dinero, bien se hacía dinero, se hacía dinero. Entonces, cuando ellos hacían dinero, hermanos, ellos celebraban. Y a eso fue el mismo Judá hasta este sitio llamado Timnat, a esquilar, a quitarle la lana a las ovejas para poder venderla. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces haría mucho dinero Judá. Claro que sí, haría mucho dinero del producto, porque ese producto, no crea que él le podía quitar la lana a las ovejas, pero eso no era todo. El que la compraba la lana tenía que procesarla. Ahora, cuando la procesaba, entonces era que se hacían telares o se hacía ropa de lana. Entonces tenía su costo, y ese costo de hecho le daba mucho dinero a Judá. No crea que era una persona que por haber salido de su casa era una persona lenta en el sentido de quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. No, este personaje había aprendido en la casa de su padre el oficio de criar ovejas. Era un pastor. Entonces él puso por obra, cuando él se fue de la casa, ese mismo trabajo, ese mismo oficio. No estaba solo, era una persona la cual, hermanos, sobrevivía de la venta entonces de la lana que esquilaba entonces de sus ovejas. Hacía mucho dinero. Ahora, cuando yo le hablo de esto, que él tenía ya entonces una buena cantidad de dinero, así como los agricultores que recaudaban su cosecha al tener abundancia de la bendición que Dios había producido durante ese año, de igual manera ahora Jacob entonces en su corazón había alegría, porque había abundancia, y ahora podía hacer con su dinero lo que le placía la gana, como nosotros lo decimos de manera normal. Ahora, estoy dando este comentario con respecto a Judá, pero veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué estaba sucediendo con Tamar? ¿Qué estaba sucediendo con Tamar hasta este momento? Bueno, el versículo 13 dice
del mismo capítulo 38, sigamos leyendo por favor. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Creo que no le costó entender, ¿verdad?, qué es esquilar. Quitarle la piel, perdón, la lana a las ovejas. Ese es esquilar. Ahora, muchas veces cuando uno no está familiarizado con este tipo de expresiones, hay que recurrir al diccionario, porque ahí le da a conocer todo a uno. Ahí no hay para dónde perderse. ¿Qué pasó? La otra cara de la moneda: mientras Judá estaba con su amigo Hirá allí en Timnat, alguien le llegó a avisar a Tamar. ¿Pero qué le llegó a avisar? Que su suegro había subido a Timnat a esquilar las ovejas. Eso indicaba que Tamar se dio cuenta que su suegro venía con dinerito. ¿Qué hizo? Denote esto, hermanito amado. Algunas de las cosas que vamos a mencionar después del versículo número 13, parece ser que tenemos que adecuarlo para poder entenderlo. Tenemos que adecuarnos a las costumbres de aquella época. Una cosa son las costumbres nuestras aquí, y otra cosa son las costumbres o la cultura del Oriente Medio. Hay cosas que no las vamos a digerir y vamos a decir: es que eso no puede ser así, es que eso y vamos a condenar muchas cosas, y lo vamos a hacer porque muchas veces ignoramos las costumbres de aquella época. Las ignoramos. Estamos hablando que esto, hermanos, se dio 1900 años antes de Cristo. Imagínense, 1900 años antes de Cristo. Hay cosas que nosotros las hacemos aquí, pero allá eran cosas muy diferentes. ¿Como cuál? Sigamos leyendo, por favor. Ahora Tamar se da cuenta que su suegro está esquilando. Se da cuenta. Y hasta ese momento que se da cuenta, la pregunta es: ¿cuánto tiempo había esperado Tamar el que Judá accionara respetando la ley del liberato? Es decir, la costumbre que había en esa época para darle a su hijo. ¿Tenía intención de dárselo, sí o no? No. Si para eso le había mandado a que pasara su viudez allá con sus suegros. Pero ahora, eso lo sabía Tamar, como diciendo: mi suegro ya no tiene intención de nada. Sabía que Selá había crecido porque el tiempo había transcurrido. Ahora, ¿qué hace ella entonces? Va a armar un plan. Diga, repítalo conmigo: va a armar un plan. ¿Qué plan? Veamos lo que dice el verso 14. Vamos texto por texto. Entonces, dice el verso 14, se quitó ella los vestidos de su viudez. Deténgase un ratito ahí. En ese plan, ¿cuál fue lo primero que hizo Tamar? Se quitó los vestidos de su viudez. Significa que ella había pasado con ese tipo de vestuario muchísimo tiempo, hermano, teniendo la esperanza que le fuese dado Selá a ella como marido, para darle descendencia a Judá, para que el nombre del difunto, el primero, fuese preservado perpetuamente. Esa era la intención, y que la herencia de él también fuera preservada. Pero Judá no se lo quiso dar. Entonces se quita los vestidos de su viudez. Cuando hablamos de los vestidos de su viudez, nosotros pensamos en nuestra cultura. ¿Cómo va una persona, o qué tipo de ropa o qué color de ropa se pone una persona cuando entra en viudez aquí en Centroamérica o en Latinoamérica? En nuestras costumbres acá en el pulgarcito de América, es raro ver a alguien vestido de blanco guardando su viudez. Se visten de negro. Entonces, cuando uno dice nos vestimos de negro acá, uno quiere adecuar las costumbres nuestras a la cultura del Medio Oriente, y estamos equivocados. No voy a pensar de esa manera que Tamar andaba solo de negro. La ropa siempre, durante años, la mantuvo topado al suelo, pero ella guardó la viudez. Y no estamos pensando en el color negro, puede ser otro color, ¿verdad? Pero sí se quitó. Lo primero que hizo fue quitarse los vestidos
de su viudez. Pero la pregunta es, ¿para qué se iba a quitar los vestidos de su viudez, verdad? El mismo texto dice, el número 13, sigamos leyendo por favor, el verso 14. Entonces se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, dice el texto, y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Se puso otro vestuario, ¿sí? Y ahí aparece el versículo 14, el tipo de vestuario que se puso. Pero ¿por qué se cambió de ropa?, diría alguien. Bueno, porque no quería ser reconocida, hermano, por Judá. Porque acuérdense que Tamar era la nuera de Judá. La intención era entonces cambiar el vestuario. Lo cambió el vestuario, pero aparte de cambiarse el vestuario, ella se puso un velo para no ser, dice la Biblia, reconocida. ¿Por quién? Por Judá. ¿A dónde se va a poner cuando se pone el velo en su rostro para no ser reconocida y se cambia de ropa? En el camino por donde Judá iba a transitar. Pero ya vamos a ver que más que transitar por ese camino, había algo que se hacía según las costumbres, y el por qué Tamar se iba a poner en ese camino donde Judá habría de atravesar. El porqué de eso. Fíjense que aquí hay un detalle. Yo a esta mujer no la veo lenta para pensar, veo utilizando su cerebro. Hay un expositor que dice: no tenemos que pensar con los tobillos, hay que pensar con el cerebro. Hay personas que piensan, pero no con el cerebro. Esta mujer sabía que el tiempo había transcurrido y su suegro le había fallado. ¿Qué hace ella entonces? Se idea algo. Ella dice: yo voy a, porque mire hermano, en este tiempo cuando una mujer era viuda, según las costumbres, si no se volvía a casar, quedaba desamparada. Ella ya no era la misma jovencita de hace muchísimos años. Sabía que con el correr de los años ella ya no podría concebir hijos. Entonces eso mismo, al pensar de esa manera, la impulsa a accionar de manera pronta. ¿Cómo de manera pronta? Es decir, si mi suegro se ha dormido y se le ha olvidado la promesa de respetar la ley de liberato, las costumbres, entonces yo le voy a hacer recordar esto. Pero aquí hay un detalle a considerar, y no lo vayamos nosotros a ver como algo inmoral. Bueno, en nuestra cultura así lo vamos a ver, pero en la cultura de allá no se miraba como algo inmoral. Fíjense que ahí aparecen, según historia, aparecen códigos que se le llama los códigos hititas. Dentro de esos códigos hititas estaba establecido, según las costumbres de esa época, que una mujer, cuando los hijos de su suegro morían, como en este caso de Judá, murió el primero, murió el segundo, el código hitita avalaba que la mujer podía casarse con su suegro. Su suegro podía procrear con ella. En el caso de nosotros aquí, ¿cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo vemos en nuestros días, acá en nuestra cultura? Como un incesto. Y por eso es que uno, cuando no conoce las costumbres o la cultura de otro lugar, uno comienza como a justiciar a las personas. Si uno no tiene cuidado aquí, uno comienza a arremeter contra Tamar. ¡Qué mujer más sucia! Se metió con su suegro. Pero acuérdese, esos códigos hititas, estamos hablando de naciones paganas. Significa que si Tamar era una pagana, estaba pegado a esas costumbres. Ella no era cristiana, era una pagana, hermanito, que vivía bajo las costumbres, regida bajo esas costumbres. Entonces, como conocía eso, no le quedó de otra manera, según el código hitita. El suegro podía casarse entonces para poder procrear con su nuera, para poder proveer descendencia, es decir, prole.
Acá nosotros lo vemos como algo mal, es un pecado, pero ya eran parte de las costumbres. Y era una pagana, repito. En cambio Judá, él tenía conocimiento de Dios. Ahora que conocemos las costumbres entonces, con respecto al código hitita, que se han descubierto, hermano, y los arqueólogos han descubierto eso, y que esos códigos tenían mucha influencia, esas culturas o costumbres tenían influencia sobre las personas que habitaban esos sitios. ¿Y qué pasó ahora? ¿Cuál va a ser el proceder entonces? Ya está el plan armado. El plan está aquí. Está cambiada ya la mujer. Y ahora se va a poner en el camino. Veamos qué sucede en el verso 15. Dice, y la vio Judá. ¿A dónde estaba Tamar? En el camino. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Qué había hecho Tamar? Había cubierto su rostro. Dígalo fuerte conmigo, había cubierto su rostro. Cuando Judá venía de esquilar las ovejas, ya venía de comerciar, de vender la lana, Judá la vio, supo rápidamente que aquella mujer que estaba allí, que no la reconoció que era su nuera, la tuvo por ramera. ¿Qué es esa expresión ramera? Es prostituta. En nuestra cultura, en la prostituta es una mujer que vende su cuerpo y que vive dando placer sexual a cambio de una remuneración. Esa es una prostituta. La mayor parte de mujeres que se desenvuelven, algunos le llaman la vida alegre, ¿verdad? Que eso no es la vida alegre, es la vida más amargada que una mujer puede vivir. Uno le llama la vida alegre. Esa vida amargada que una mujer puede vivir, hermanitos amados, quienes funcionan en esa área, lo hacen, repito, muchas de las mujeres que están en esa situación, en esa atadura de vender sus cuerpos a cambio de una remuneración, lo hacen porque no tienen otra manera de cómo obtener dinero. Algunos dirían, hay trabajo, sí, pero algunas mujeres por esas ataduras ya se acostumbraron a vivir de esa manera. Dinero fácil, 2 noches, 3 noches. Yo conocí una persona que estudiaba en una universidad. Para pagar, costearse los estudios universitarios, tenía que bailar en esos nightclubs nocturnos. Pero al terminar de bailar, los personajes que iban a ese sitio nocturno la contrataban. Y cuando le preguntaban a esta persona por qué hacía eso, decía, porque yo necesito pagar mis estudios. A tal grado que culminó sus estudios universitarios, se acostumbró a esa forma de vida. En lugar de desenvolverse en aquello, siguió desenvolviéndose en esto, porque decía, esto me rinde más dividendos que aquello. Ya se había acostumbrado a esa forma de vida. Ya lo había hecho, ya estaba atada, encadenada a ese tipo de situación. Hermanitos amados, si le estoy comentando con respecto a nuestra cultura, la expresión ramera, prostituta, aquí era muy diferente en esta época. Cuando Judá la vio, la tuvo por ramera. ¿Pero por qué la tuvo por ramera? Entonces vengo yo y me traslado a la cultura 1900 años atrás. Cuando me traslado a la cultura, a las costumbres de aquella época, en esta época, las mujeres que se ponían en el camino para que los hombres las vieran, no lo hacían con la intención de ganar dinero, como yo se lo acabo de explicar, que se da en nuestro país con muchas mujeres que venden su cuerpo por una relación sexual, por placer. Aquí no. ¿Por qué aquí no? Porque en esta época las mujeres que se ponían al camino, y aquí se llama ramera, que es una prostituta, eran mujeres que lo hacían por, como le dijera, por un ritual. ¿Pero cuál ritual? Es decir, que en esta época, hermanos, una vez al año se hacía esto. Toda mujer tenía el compromiso de ofrendar con fidelidad su cuerpo a otro hombre fuera de casa, es decir, otro hombre aparte de su marido. Cuando esto lo hacía la mujer de manera voluntaria, según las costumbres paganas de esta época, no lo hacía de manera presionada.
lo hacía de manera voluntaria. O sea, lo hacía como algo cultico, pues, como un culto, como una ofrenda a esa creencia que ellos tenían. Pero ¿a quién lo hacían? Bueno, en esta época había una diosa que se llama la diosa Astarot, que algunos saben que la diosa Astarot al final viene a ser la misma diosa que se le llama la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Pero ¿qué es lo que en el pensamiento de los paganos realizaba esta diosa en esa época? Bueno, Astarot era la diosa de la fertilidad. Es decir, que a ella le culpaban en el aspecto positivo de que hubiesen buenas cosechas, buenos frutos, abundancia de granos. Pero no solamente se lo adjudicaban a ella, sino que también le adjudicaban a Astarot la fertilidad en el vientre de la mujer. ¿Me explico? Entonces ella podía ser fértil, producir mucho en una familia. Los hijos, era buena fertilidad, era buena cosecha. Ahora, cuando yo comento esto, entonces toda mujer de aquella época pagana tenía por costumbre el ponerse junto al camino para poder tener una relación con otro hombre fuera de casa. Y esa relación sexual servía como una ofrenda de fidelidad a la diosa Astarot. Ese es lo que Tamar propuso el hacer. ¿Por qué, pastor? Porque era una pagana. Y eso es lo que los paganos hacen cuando no tienen conocimiento de Dios. No estamos hablando de una cristiana, no estamos hablando de alguien que estuvo en la casa de Israel. Estamos hablando de una mujer sin conocimiento de Dios. Estamos aquí, iglesia. Entonces, ahora que está junto al camino, Judá rápidamente la reconoce. ¿Por qué? Porque conocía las costumbres de esa época. Sabe que es una ramera que va a ofrendar su cuerpo en una relación sexual para la diosa Astarot. Pero ahora, denote esto. ¿Por qué, hermanos? Hay una pregunta. ¿Por qué Tamar se cubrió su rostro? Ahí dice usted, para no ser reconocida. Pero note esto. Las únicas que utilizaban, según la cultura de aquella época, en las costumbres, velo, eran las doncellas. ¿Por qué las doncellas? Explico esto. ¿Se recuerdan ustedes cuando Eliezer le trajo por esposa a Isaac a Rebeca? ¿Qué es lo primero que hizo Rebeca cuando bajó del camello y vio a Isaac? Acuérdense que era una doncella. Se cubrió el rostro. Es decir, que las mujeres vírgenes, las doncellas, se cubrían el rostro. Tamar lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Usted acaba de decir algo. Para no ser reconocida. Pero ella no era ninguna virgen. Y esto nos hace pensar lo otro, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hizo? Usted dice, para no ser reconocido. Pero lo hizo porque ese día se había dispuesto a ofrendar en una relación sexual a la diosa Astarot. Pero Judá rápido la conoció que era una ramera. Dice, hermano, aquí hay un detalle a considerar también que no quiero pasarlo por alto. Cuando uno busca los originales de la Biblia en el hebreo, no aparece la palabra ramera. No aparece esa frase, no aparece prostituta, no aparece ramera. Sino la frase que aparece es consagrada. Ahora no dejan agarrar a las hermanas esto, entonces hay que consagrarse el pecado, hermano. Así es la frase que aparece, consagrada. ¿Por qué? Porque eso se apega a sus costumbres. Si en lugar de decir ramera, aparece la frase consagrada, es decir, que las que estaban en ese camino eran consagradas, decididas para acostarse ese día con otro hombre. O sea que una vez al año la mujer le decía a su esposo, Chepito, si es que mi amor, hoy tengo que irme como consagrada a los brazos de otro hombre. ¿Usted cree que se ponía enojado Chepito? No. Que Astarot te acompañe, mi amor.
su esposita le pidiera permiso a usted. Ay, Dios mío. O sea, no se puede concebir en nuestra cultura eso, pero son las costumbres de allá. Los paganos lo realizaban y lo hacían una vez al año. Y quienes lo hacían eran las prostitutas que estaban en el camino. O sea que Tamar no era la única que se ponía ahí, pues, sino que se ponían muchas más mujeres cubiertas con su rostro, preparadas. No crea que como las prostitutas de aquí, vea, que ponen que usted, muchas veces así nos imaginamos nosotros en esa época, 1900 años atrás, que Tamar se puso con una minifalda aquí, enseñando toda la celulitis de la pierna, y una blusita hasta aquí enseñando todo el ombligo. No, hermano, esas rameras que se ponían ahí cargaban su vestimenta hasta abajo. Pero ahí vengo y repito, eso se daba, el velo, también como señal, como símbolo, no solamente para que no la reconociera Judá, sino que se utilizaba como símbolo de que era una ramera. El velo, esto de cubrir su rostro, no en la cabeza. Y ahí es donde han insertado otro tipo de ideas en otras congregaciones. No se ponga velo, porque antiguamente las mujeres prostitutas eran las que ponían velo. Cuidado, estamos hablando de velo, de cubrirse el rostro, que era un símbolo en esa época de prostitución. Entonces, Judá la tuvo como ramera. Ahora que hemos conocido la costumbre de todos y la vio como una ramera, ¿qué hizo Judá? Veamos el siguiente versículo. ¿Cuál versículo? Estamos leyendo, hermanitos. El 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era. ¿Por qué no sabía que era su nuera? Pero sí sabía que era una ramera. ¿Ah? Porque tenía cubierto su cara, su rostro. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la proposición que le hizo? Allégate a mí. Allégate a mí. ¿Pero qué es ese llegar? Allégate a mí. Es decir, tengamos una relación sexual. Eso es lo que le estaba diciendo ahí. Sigamos leyendo, por favor. Aparte del verso 16. No sabía que era su nuera. Y viene el mismo verso 16. No voy a saltarme hasta el verso 17 ahorita. Cuando le propuso esto, Tamar sabía que era su suegro y le dice: ¿qué me darás por allegarte a mí? Vea la respuesta que le da: ¿qué me darás por allegarte a mí? Mire, hermano, yo le dije algo y eso puede discrepar quizás para algunos en su pensamiento. Pastor, usted dijo que las mujeres aquí en nuestra cultura vendían su cuerpo por una remuneración. Pero ¿por qué Tamar le está diciendo: ¿qué me darás por allegarte a mí? Le está pidiendo algo. Sí, pero eso es con una intención distinta a la que con la cual nosotros pensamos. Porque aquí, cuando se ofrecía ofrenda a la diosa Astarot, no crea que las mujeres iban por obtener algo. Ellos lo hacían como ofrenda. El placer era una ofrenda para la diosa. Y no solamente lo hacían las mujeres más pobres. Aquí habían mujeres riquísimas en el camino, que no lo hacían por dinero, sino que la intención acá, repito, de Tamar es otra. No de obtener dinero, no porque necesitaba, porque era viuda, voy a ir allá al camino porque necesito plata. No, hermano, ella no lo hacía con esa intención, sino, ahí vamos a explicarlo posteriormente. Entonces, ahora ya están de acuerdo aquí, ¿verdad? ¿Qué me darás a cambio? Entonces, ¿qué le dice en el siguiente versículo? Aquí es donde el mismo Judá entonces le ofrece esto. Verso 17. Él respondió:
yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. ¿Qué dice que le va a dar? Un cabrito de las cabras. Pero el problema era este, que está ofreciendo un cabrito por esa relación sexual, pero los cabritos no los tiene ahí, porque las cabras y los cabritos los tienen en otro lado. No hay nada. No había nada que darle en ese instante. Pero la mujer le está pidiendo que le dé algo. ¿Pero qué? Entonces dice el verso 17: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dijo: dame una prenda hasta que lo envíe. Sabía que no se lo iba a dar inmediatamente. ¿Qué le está pidiendo? Una prenda. ¿Pero qué es esa prenda? Dice el verso siguiente, 18: entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. ¿Usted cree que se lo rechazó Judá? Dijo: no, no te lo voy a dar, mujer. Si ese tipo estaba encendido en pasiones. Porque dice Evis Carballosa en su comentario bíblico que para ese tiempo en el cual las mujeres hacían esa ofrenda a la diosa Astarot, el mismo ambiente pagano contaminaba a los que estaban en ese ambiente. O sea que la misma festividad o celebración que se hacía Astarot encendía a los que no estaban encendidos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Un cristiano vaya a meterse a una fiesta de paganos, no creo que lo va a estar viendo. Si están chupando, lo van a hacer bolo. No, yo ayuno, hermano. Si no baila, va a dejar de bailar los ojos y va a comenzar a mover el cuerpo. Es que el ambiente hace que el hombre se contamine. Ese no es el hábitat nuestro. El hábitat nuestro es este. Somos adoradores del Dios vivo, hermanitos, que no se nos olvide. Pero si alguien quiere darse o echarse una canita al aire, mira lo que le pasó a Judá. Oh, pero el personaje fue fiel, ya lo vimos que fue fiel a su mujer pagana. Pero por el ambiente festivo de ofrendar a la diosa Astarot, el tipo se encendió en pasiones. Con que somos cristianos y somos atacados, dice un expositor, lo más peligroso no es Satanás, no es el mundo. Nosotros mismos somos los peores depredadores. Usted, tóquese así. Diga: yo soy el enemigo de Arnold. Ah, ya me entendió, ¿verdad? Que sale un monstruo con colmillos. Pues dentro de nosotros lo cargamos. Las pasiones que se encienden. Pero esas pasiones se encienden cuando usted está en un hábitat. Pero cuando usted está en este hábitat, usted es sometido a Dios. ¿Me entiende? Y usted dice: ya no quiero estar aquí. Vaya a meterse por allá. Deje de venir a los cultos. ¿A dónde estaba Judá? ¿A quién tenía por amigo? Estaba en una cultura distinta, costumbres diferentes a las de su casa. Entonces estaba encendido. Y no creo que le iba a decir: no, mujer, tú me estás pidiendo una prenda a cambio. No, si yo puedo, te doy mi palabra de hombre. No, la mujer tenía una intención diferente. Relación sexual, dame una prenda. Algo que compruebe que me vas a mandar el cabrito, pero tienes que darme algo a cambio. Entonces, ¿qué quieres?, le dice Judá. ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Eso le pidió. Y dice el texto: y se lo dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. ¿Se lo dio Judá? Sí, se lo dio. Y la preñó. Porque dice: concibió de él. Pero aquí viene la otra pregunta. Si él le pide algo a cambio, ¿qué es el sello que le dio? Algunos imaginan los sellos que mandan a hacer a la imprenta.
de profesionales. Yo tengo mi sello. ¿Cómo le llaman a los sellos? Sellos de hule. Así se imagina uno. Así son los sellos de aquel. No. ¿Qué era entonces es el sello si no es algo similar a lo nuestro? Bueno, según yo he averiguado en los diccionarios, era una pieza cilíndrica que a veces podía ser metálica, pero podía ser de madera. Y como era un cilindro, tenía un agujero de por medio, atravesando por ese agujero el cilindro, y había un cordón. Y ese cordón se lo ataban al cuello. Entonces el sello le colgaba por el pecho. Ese es el sello, pero no termina allí lo que presentan algunos escritores. El sello equivalía, en esa época no habían firmas como lo hacemos hoy, hermano, sino que ese sello en esa época, según las costumbres, equivalía a la firma. Y como él va a esquilar, es decir, a cortarle la lana a las ovejas para venderla, él va a vender la lana. Entonces, cuando vendía la lana, se firmaban contratos con ese sello que le colgaba, que era de cilindro. Lo que hacían era que escribían el documento y luego lo ponían en arcilla, o sea, en barro suave. Entonces venía la persona, soltaba el cordón, tomaba el cilindro y lo hacía girar sobre la arcilla. Cuando lo hacía girar sobre la arcilla, entonces la manera en que los grabados que estaban en el cilindro quedaran impresos sobre la arcilla. Ahí lo dejaban secar y eso, el sello, era la firma de la persona que estaba haciendo tal trato o tal compromiso. A eso se refiere cuando le dice: dame tu sello y tu cordón. Le está pidiendo eso, que se utilizaba para establecer contratos. No se imagina el sello de hule, ¿verdad? Y lo otro, el bastón. Le dijo que le diera las prendas, tanto el sello como el bastón. Algunos imaginan el bastón de su abuelito con una cabeza de caballo. No, en esta época, según las costumbres, el bastón, algunos dicen, entonces llevaba bastón Judá, significa que era cojo. No, hermanos, ella le dice: dame el bastón que llevas en la mano. Aquí está hablando de la vara que se utilizaba para arriar las ovejas y que posteriormente, conforme el tiempo fuera transcurriendo, se le llamaría el cayado. Por eso es que en el Salmo 23 aparece: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces eso se utilizaba, la vara, para arriar precisamente las ovejas. Pero hay otro dato importante, y esto no era una cuestión de algo sencillo lo que la mujer le estaba pidiendo a Judá. Habían ricos, por ejemplo, esto de las varas, de los bastones. Habían ricos, hermanos, que utilizaban varas. Era una vara, no era una vara simple, sencilla como la que nosotros nos imaginamos, sino que era una vara de madera, los más ricos, de madera fina y tallada con figuras. O sea que tenía figuras del bastón, la vara, pues. Eso hacía que cada bastón fuese único y por lo tanto era algo que identificaba a la persona. En otras palabras, lo que le estaba pidiendo Tamar a Judá, hermanos, al decirle: dame tu vara, dame tu bastón, lo que le estaba pidiendo es como cuando usted le dicen en el banco y usted va a sacar dinero. ¿Qué es lo que le piden aparte de la tarjeta? ¿Qué es lo que le piden aparte de la tarjeta? Y si es una cantidad grande, ¿qué más le piden? Dos documentos. Le piden el DUI y el NIT. Entonces esto era como su documento para Judá. Al decirle: tus prendas, tu cordón, tu sello con el cual firmas y hace los tratos, y tu bastón, porque no era un bastón simple, como le decía, sencillo, no, que de madera fina, según las posiciones materiales que un hombre pudiera tener. Ahora, cuando se los pide, a Judá le pareció bien y se los dio. Y como se los dio, trato hecho y nunca deshecho, la embrazó. Ella concibió de él. Entonces logró el cometido Tamar. Resultaron los planes. Es que no eran los planes de ella. Usted sabe que alguien puede hacer planes y Dios se los trunca.
Dice la Biblia: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos vuestros caminos. Aquí había algo lo cual Dios estaba haciendo. Aquel pensó burlarse y dijo: no le di mi hijo Sela porque esa mujer está maldita. Pero en los planes de Dios, Dios lleva las cosas en su orden, hermanito. Y cuando ella queda embarazada, ¿qué dice la Biblia en el siguiente texto? Sigamos leyendo. Verso 19. Luego se levantó y se fue. ¿Quién se fue? Tamar logró su objetivo, dice el verso 19, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Ella hizo eso, logró su objetivo. Pero ¿qué hizo Judá? Verso 20. Perdón, verso 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo. Ese es con Tamar. Verso 20. Y Judá envió el cabrito, es decir que Judá agarró camino también. Envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer. Pero ¿qué pasó? Pasaron los días y le dijo Judá al adulamita, su mejor amigo: mira, quiero que lleves esto. A la pregunta es: ¿por qué no fue Judá? Por alguna vergüenza habrá sentido. Cuando él está, hermanos, reservándose y mandando a su amigo, es porque la conciencia no lo deja tranquilo. Sabe que ha pecado. ¿Me está escuchando, hermanito? Sabe que en su casa le enseñaron, vea usted esto, en su casa le enseñaron a ser puro. A ser puro. Pero ahora había fornicado. Entonces había incurrido en el pecado de fornicación. Su conciencia lo martirizaba. Por eso es que mandó a Ira: ve y lleva el cabrito y búsquela. Pregunta por la mujer ramera, la consagrada, pues, pregunta por ella. Y su amigo fue y no la halló. Pero solamente en el pecado de fornicación cayó Judá. No, hermanito. Ese es el grande problema cuando alguien se aparta. Esas son las señales de una persona que se ha apartado de Dios, que ha agarrado su propio camino. ¿Qué otro pecado cayó Judá? En el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque el culto que se le hacía a la diosa Astarot, él había participado fornicando con esta mujer y participando de la ofrenda del culto. Porque las mujeres buscaban un hombre que también ofrendaran su cuerpo, y al juntar sus cuerpos había fornicación a la diosa de la fertilidad. Y ahora Judá había sido parte de ese culto y había caído en el pecado de la idolatría. Dos pecados: fornicación y el pecado de la idolatría. Pero ¿por qué, dicen algunos, cayó en esto? Porque se apartó de Dios. Estas son las características de una persona que se aleja de Dios. Cuando alguien se aleja de Dios, no le va a ir bien, le va a ir mal, porque se ha separado de la casa de protección. Cristo dijo a los habitantes de Jerusalén: ¿cuántas veces quise acobijarte? Como la gallina acobija a sus polluelos debajo de sus alas. Significa protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alas cubierto. Pero cuando te apartas, no te va a ir bien, te va a ir mal. Y hay señales que las personas envían cuando se están introduciendo en cosas que no son las correctas, como Judá. Se apartan y por haberse apartado, ¡pum!, caen en el pecado. Y se caen y ahí está. Ya está en la situación y manda al edolamita, y el edolamita anda preguntando: ¿dónde está la mujer? Según el texto, ¿verdad? Para darle la ofrenda, es decir, el cabrito, pero no la halló. Y preguntaba, según el verso 21, a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín? Junto al camino. Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se le volvió a Judá, se regresó como no la encontró, y dijo: no ha hallado también, no la ha hallado. Y también los hombres del lugar le dijeron:
aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: entonces tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y no la hallaste. Para que no seamos menospreciados. Esa expresión es: ¿para qué la vas a andar buscando? Tú eres testigo, el cabrito ahí está, tú la buscaste, yo te envié. ¿Para qué vamos a andar de un sitio para otro si no la encontramos? Entonces, hermanitos, cuando uno ve todo este relato, alguien diría: eso le pasó a Judá, pastor. Sí, pero le puede pasar a usted también. ¿Pero por qué me puede pasar a mí esto? Por lo que acabo de mencionarle. Cuando uno se aleja de casa, él cayó en esto que no cayó en su casa: impureza. En su casa le enseñaron que Dios es santo, que Dios es un Dios puro, y él cometió impureza. Nosotros hemos sido llamados a ser puros porque Dios es santo. Si Dios es santo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Santos. Y no hemos sido llamados a involucrarnos en la idolatría, sino que hemos sido, hermanos, llamados a adorar a un único Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién es ese único Dios? El Dios todopoderoso a quien nosotros servimos. Si usted, hermanito amado, ya tiene señales, por ejemplo, ¿cuáles son esas señales? Que yo me he apartado de Dios. Usted ya no se interesa en nada de lo de Dios. No se interesa en lo de Dios. No viene a los cultos cuando le planta la gana. Hace su propio itinerario. Ya no siente deseo de nada. Óiganme, pastores, líderes, cuando usted siente de gano, hermano, ¿para qué ir a la iglesia? Si aquí lo miramos en el internet, esa es una señal que comienza la fiebre. Una semana más, 2 semanas más, 3 semanas, no hay problema. Y Dios le está hablando: vuelve. No se junta con amigos. Hombre, me acuerdo un muchacho acá que me contó en cierta ocasión, con esto termino. Me dijo que fíjese que a mí me gusta andar dando vueltas con mi moto, me dijo. Allá ando. Usted ha visto aquellas motos que andan por el Cerro Verde y que salen. Pues un carro le dio. Y todavía, estando en el hospital, me recuerdo que digo estas palabras: si fue accidente, es normal, cualquiera se hubiera dado. Dios hablándole. Y ya no iba a pasear en moto, sino que comenzó a tomar cerveza, porque los amigos le dicen: una no es mala, es alimento. Y luego la segunda cerveza era más grande, y luego el cigarro, ya fumaba, y luego la marihuana, y luego se mató. Es que así es a todo aquel que se aparta de Dios. El mundo te pedirá algo a cambio. ¿Qué me darás? Lo vas a dar todo porque estás fuera del Señor. Por un ratito de placer vas a juntar tu cuerpo al cuerpo de una ramera. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo no han sido, hermanos, consagrados para juntarlos al cuerpo de una ramera. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero así es. Y esto no es con los hombres, es con las mujeres también, es de manera generalizada. Cuando se aparta cualquier persona, niño, joven, viejo, quien sea, ya se van a comenzar a ver señales. Yo siempre me fijo, digo: ya me envió una señal. Ya no la veo, ya no veo al hermanito, ya no lo veo con mucha frecuencia, ya no hace la obra de Dios. Le va a pasar como la del rey David, que mientras Uría Eteo estaba peleando en la guerra. Así nos pasa cuando nos quedamos sentados, ociosos, sin hacer nada, viendo que otros se fajan para hacer la obra de Dios, y usted en su casita tranquilo, pasando el agua, pasa el tiempo, se va a hacer viejo, vieja. Cuando venga a sentir las arrugas, los pies ya no lo va a poder mover, y va a decir: hermano, algo, ya no vamos a poder. Es hoy cuando Dios nos llama a consagrarnos para Él y rendirle culto a Él, no a la diosa Astarot, sino a Él, porque Dios es el que nos salvó. Dios tuvo misericordia de nosotros, y por eso es que somos lo que somos hoy. Oramos al Señor. Padre, gracias por el estudio de tu palabra.
Te pido que nos lleves con bien a nuestras casitas. Mueve el corazón de aquellos que se han apartado de ti. Ya enviaron señales, algunos están aquí todavía. Piensan que por haber dejado algo no esa no es señal, sino hay que darse un relato, hay que darse un descanso. Yo te pido, Señor, que nos sostengas y sigas, Padre, redarguyéndonos con tu palabra. Sigas tú, Señor, tratando con nosotros, ya que somos tus hijos, estamos en tus manos. No nos dejes a media, porque hay promesa en tu palabra que lo que tú has comenzado no lo dejarás a media, sino que la obra la cual iniciaste la perfeccionarás.